Esta tarde ha dejado de hacer frío. No ha salido el sol. Suelen siempre tomarse su tiempo las borrascas. No es ninguna tragedia, pero sí una injusticia. Ya pasará, me digo, y sé que esto es verdad. Y también es mentira. Mañana saldrá el sol, pero me temo que el calor cada vez será más suave. La piel no sufrirá sus quemaduras. Es un premio menor, una pedrea. Pero el cuerpo, su memoria no falla, echará de menos, ay, el rayo que no cesa, la candente caricia más adentro. Yo no debería estar esta tarde encima de este escenario, sino que debería estar Javier García Rodríguez, el autor del poema que acabo de compartir con todos ustedes ahora mismo. Javier, como muchos de ustedes sabrán, visitantes habituales, espectadores habituales de nuestro ciclo de palabra y del resto de actividades que hacemos en el Centro Niemeyer, nos dejó el pasado 7 de noviembre, hace un par de semanas, en un año que está siendo muy duro para nosotros, un año que también nos dejó nuestro programador de cine, Fran Gallo, y el creador y director del programa Clave de Fondo, Joan Bello. Y ahora nos ha dejado Javier. Queríamos hacerle este pequeño homenaje para decirles que le vamos a echar mucho de menos, que era una persona maravillosa, que ha hecho mucho por la cultura en el Centro Niemeyer, como lo ha hecho desde la universidad, como lo ha hecho con su más de una docena de libros, con casi más de 70 invitados programados en el ciclo Palabra, con miles de personas a las que él ha traído la literatura, ha traído el pensamiento, y a nosotros nos dejó la suerte de haber podido ser sus amigos y haber aprendido tanto de él y de la humanidad y de las buenas palabras que siempre tenía para todos. Muchas gracias por permitirme hacerle este pequeño homenaje a Javier, con quien tanto queríamos. Y esta tarde vamos a presentar este nuevo ciclo de palabra, el primero sin Javier, en el que precisamente un 20N vamos a poder tener el lujo y el privilegio de contar en este escenario con los creadores del espectáculo 1936. Este espectáculo que desde su estreno el pasado año ha sido la verdadera sensación en la última década de la creación teatral en nuestro país. Esta tarde nos acompañan sus autores y director, Juan Cabestany, Albert Boronat y Andrés Lima. No ha podido acompañarnos Juan Mayorga, que como todos los jueves, como ustedes saben, es miembro de la Real Academia Española, y los jueves hay pleno y no podía acompañarnos. Y serán entrevistados y coordinados en esta conversación por la periodista Machu Sosinaga. Esta mañana ha habido en este mismo escenario una maravillosa función de 1936 llena en el patio de butacas de casi 1000 jóvenes, casi 1000 estudiantes de secundaria, que con un silencio y una atención absolutamente reverencial estaban aprendiendo historia a la vez que disfrutando de una emocionante función de teatro. Como ustedes y personas que vienen de toda España en los 3 próximos días que tenemos función, mañana, pasado y el domingo, van a llenar este auditorio. Disculpen que me haya extendido un poco, Javier se lo merece, esto y muchísimo más. Muchísimas gracias por su presencia. Les doy la palabra a los importantes que estamos. Muy buenas tardes. ¡Buf! Qué emocionante, ¿no? Qué espacio tan especial, qué momento tan especial.
Y estoy especialmente agradecida de poder compartir esta charla con estas personas a las que personalmente admiro y con las que siempre me gusta dialogar, hablar de cualquier cosa en realidad. Pero en este caso creo que es un privilegio también para todas vosotras, para todos vosotros, el tenerlos aquí y poder luego preguntarles, participar en lo que a mí me gustaría que fuera como un té y simpatía, digamos, ¿no? Una charla entre amigos acerca de una obra que, como antes comentaban, creo que es uno de los acontecimientos teatrales más importantes de los últimos años, 1936. Y yo quiero comenzar, bueno, hola, no sé si queréis decir hola, hola, ¿Qué hola. tal? Estas personas, Juan, Andrés y Albert, están en shock desde hace años. Juntos, junto a Juan Mayorga, estuvisteis en Shock 1, primero, El Cóndor y el Puma. Continuasteis en Shock 2 con La Tormenta y la Guerra. Y ahora habláis de otro shock que nos toca a todos y a todas mucho más de cerca, que es esa guerra entre hermanos, y así la guerra es tremenda. En este caso fue una masacre entre hermanos, ¿no? Y quiero comenzar con que me contéis dónde nace la necesidad de crear este 1936. Voy a lanzar las preguntas a todos y que todos hablen cuando ellos les parezca. Vale, la tomo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, gracias por venir. Pues 1936 nace, creo que ya había nacido sin saberlo, hacía tiempo. Aparte de la inquietud personal y de todos por reflejar la Guerra Civil Española, en realidad cuando hacemos los shocks, que los dos primeros shocks se basan en un libro muy revelador que me trajo un día mi productor, Joseba Gil, que se llama La doctrina del shock o el capitalismo del desastre, de Naomi Klein, y que habla del avance a través de la violencia de los shocks naturales o creados desde después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por el electroshock hasta el golpe de Estado, hasta la actualidad, por así decirlo, más o menos. Y en la primera parte eran los shocks, los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Latinoamérica, las dictaduras, ¿no?, creadas en Latinoamérica, Chile y Argentina como mayores ejemplos, la Operación Cóndor. Y la segunda parte era a partir de los años 80 la revolución conservadora liderada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan hasta hoy más o menos, ¿no? Uno de los capítulos esenciales de esta segunda parte, La tormenta y la guerra, era la invasión, la guerra de Irak. Y había un momento en que uno de los personajes, ya la técnica empleada para contar esta historia era en la que se basa la guerra también nuestra, ¿no? Estaba la voluntad de que el público, en este caso es una adaptación a un auditorio, pero el público esté dentro del escenario, rodeado por pantallas, que le haga vivir de una manera diferente los acontecimientos que aquí se cuentan, ¿no? Y estaba viendo en la segunda parte, ya te digo, en La tormenta de la guerra, un momento en que en las pantallas se veía Mosul destrozada por las bombas, ¿no? Y estaba viéndolo y digo, esto es realmente igual que las imágenes de Guernica, las pocas imágenes que hay. Esto es igual que Barcelona, o es igual que Madrid, o igual que Badajoz, ¿no? O igual que Gijón, igual que Oviedo, o igual que Avilés. Es decir, y creo que decidí ahí afrontar ya nuestro propio shock, que detrás de cada guerra, aparte de diferentes ideologías, lo que siempre prima es el interés, ¿no? Y no era menos el golpe de Estado de 1936
estaba movido por claros intereses. Y es uno de los capítulos, los que habéis visto la obra, si no lo veréis a partir de mañana, es uno de los capítulos importantes donde se explican las causas de nuestro golpe de Estado y guerra posterior. Y ahí fue donde decidí reunir el mismo equipo, porque somos los mismos, incluso actoralmente, aunque haya habido incorporaciones que entran y salen, pero esencialmente el equipo artístico técnico es igual. En los dos montajes somos un equipo ya, espero que afinado de hace muchos años. Y al mismo tiempo era, después de nutrirse de todas estas... A veces hay que salir fuera para saber distanciarse un poco del tema, para verlo claramente qué es lo que quieres contar. Había algunas causas más. Es decir, el hecho de que mi generación, generaciones anteriores y posteriores, incluso mi hija que tiene hoy 20 años, en el plan educativo nunca se llega a la guerra civil, nunca se llega a los acontecimientos fundamentales que sucedieron y se toca muy por encima tanto la guerra como los principales desastres del franquismo, ¿no? Esto me parecía grave, la desinformación que hay desde, por supuesto, 1940, eso es evidente, pero aún así, después de la muerte de Franco, también se tarda bastante en que la información llegue de una manera, pues por múltiples, por intereses políticos, por desinformación, por dificultad para encontrar los archivos que han sido destruidos o desaparecidos tanto en el ejército como en la policía, etcétera, 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 ¿no? Hoy que se habla mucho de... Hoy, que es 20N, que se conmemora la muerte de Franco, se conmemora, no sé cómo decirlo, ¿no? Estamos celebrando, celebra, ¿no? Esta celebración. Es un periodo bastante siniestro en el cual el famoso consenso tiene muchos claroscuros y gran parte de estos oscuros son la desaparición de un montón de documentos claves para entender lo que ha pasado en la guerra y en el franquismo, ¿no? Esta es una de las razones. Otra de las razones, y casi por el mismo motivo, es el renacimiento de las ideas fascistas en España, y en Europa y en el mundo. Podemos debatir qué quiere decir fascismo, pero para resumir, aunque esté votado en las urnas, para mí una forma moderna de fascismo es la manera de gobernar de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y se puede debatir todo esto, es interesante, ¿no? Porque en el matiz de partir de un régimen democrático, el intento de dinamitar la propia democracia, me parece una paradoja bastante interesante de la modernidad, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque, ya no por Donald Trump, sino por quienes le votan, a Milei, a Meloni, a Le Pen, a Orbán, ¿sabes? Todo este resurgir de algo que en un principio parecía semi-obsoleto, pero parecía solo superficialmente, porque en España concretamente ha previvido de una manera muy clara, ¿no? Pero vamos, solo en Europa hay 18 millones de votantes de la ultraderecha, no hablo de la derecha, ¿no? De la ultraderecha, y además se presentan, son legales y pueden recibirlos, que decir, no estoy en contra de ello, pero me sorprende la cifra y lo que puede suponer eso en un futuro no muy lejano. La propia España, ¿no? El auge, por ejemplo, cómo es posible que hay un desastre en Valencia y esto, en una paradoja que todo el mundo entiende, favorece a la ultraderecha. Yo todavía no he logrado entender muy bien por qué es el juego político, ¿no? De la alianza con el PP de Vox, pero aún así, igual que el caso Milei, ¿no? Son cosas que me parecen que guardan cierto misterio sobre los resortes y el miedo que habita en el ser humano a perder lo que tiene, creo yo, ¿no? El hecho de que la gran parte de votantes de Donald Trump sean emigrantes, por ejemplo, no sé, son cosas que me asombran y que creo que en España el nacimiento del fascismo es en los años 20, tiene nombre y apellidos muy concretos y son uno de los factores fundamentales en los sucesos de la Guerra Civil, ¿no? Carlos Sotelo, Ramiro Ledesma, Jiménez Caballero y sobre todo José Antonio Primo de Rivera y por supuesto evidentemente Franco, ¿no? Pero las ideas, toda esta teoría que viene de Italia, de Mussolini, etcétera, etcétera, es vanguardia en aquella época y es un movimiento que
que creo que es interesante saber que además en España arraiga de una manera muy potente, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Fundamentalmente por estas cosas es por el interés, ¿no? Y por supuesto por un afán pedagógico de saber cómo éramos y de saber para saber cómo somos y cómo podemos llegar a ser. Y después hay otra razón, que es que el teatro, el género bélico a mí siempre me ha parecido súper interesante y parece que es patrimonio del cine, puesto que tiene que ser realista y el teatro, el cine bélico es un cine puramente de acción y yo siempre he pensado que la acción no solamente se transmite con tanques y con presupuesto, puede haber una acción trepidante y describir una guerra desde el teatro y eso me parecía interesante dentro del plano teatral, ¿no? Todas estas razones y algunas más son las que nos llevan a hacer el 1936. Sí, porque además lo acabas de comentar, a mí me parece también muy interesante ese relato que se hace de los acontecimientos desde que comienza el 18 de julio del 36 hasta el 39, pero de la manera, la forma de lo que teatral en la que lo mostráis y lo contáis, ¿no? Incluso hay una de las escenas y de los actos que hacéis un flashback, es decir, lo que ahora llamamos contextualizar, ¿no? ¿Por qué hemos llegado? ¿Por qué llegamos a ese momento? Y eso me parece que también que es uno de los méritos y de las singularidades también de 1936. Sí, bueno, es que un poco... de hecho, ahora se está viendo muy claramente, ¿no? Hay una serie de operaciones de narrativa que se activan en el franquismo de los años 40 y de la que muchísimos hemos bebido, porque lo que sabemos del franquismo nos ha llegado por historias familiares muy opinadas, por las leyendas, por lo que hicieron en tu pueblo, por esto y por lo otro. Y de alguna manera florece y se hace fuerte, que es la idea de que la República, en la época de Azaña, la Segunda República, era tan insostenible que las partes más reaccionarias se tuvieron que levantar para, desde sus valores, defender eso. Y era importante explicar que es falso. Exacto. Que sabemos, y está documentado, y los historiadores han demostrado, que el año 31, el mismo día que se proclama la República, ya hay reuniones que están preparando un golpe de Estado que pasará, no saben aún cuándo, no saben aún si será un golpe de Estado, en ese momento es una cosa que está en la pieza, lo llaman lo otro, pasará lo otro, pero ¿qué pasará? Que de algún modo el fascismo va a llegar a España y lo que está en juego es claramente dinero, es decir, porque lo que se ve que viene es una reforma agraria que es importantísima, porque hay un episodio importantísimo que conocéis muy bien, que es la Revolución de Asturias, y porque pase lo que pase, ni siquiera que gobierne la derecha va a ser suficiente para ellos. De hecho, hay un periodo en el que gobierna la derecha. Sí. Y no es suficiente para ellos. Ellos siguen con su... Engañan incluso a Alfonso XIII, que cree que cuando eso pase va a volver a reinar y tururú, ¿no? Entonces hay que explicar un poco que hay una base científica y que hay mucha gente que lleva años trabajando, estudiando, para demostrar que ese relato es un relato construido. Y es un relato que seguramente han mamado, han creído muchos de los chavales estos ahora que se ven cantando Cara al Sol en la universidad y demás, ¿no? Hablando de los jóvenes, esta mañana también comentábamos que ha habido una función para escolares. Me parece también muy bonito que en vuestra pieza incluís al coro de voces jóvenes de Madrid. Es como de alguna manera traer a los jóvenes a este relato, ¿no? ¿Vosotros qué recibís de la gente joven que viene a ver 1936, de esos jóvenes que están cantando en la pieza? ¿Qué os cuentan? Yo iba a retomar un poco una reflexión de lo que contabas antes, pero sobre esto creo que mejor Andrés puede... Lo retoma y después... Sí, eso, sí, vosotros mismos. Nosotros mismos, A vale. mí ni caso. No, porque buenas, hola, ¿qué tal? Soy Juan Cabestani, uno de los autores con Albert. Muchas gracias. Y yo iba a hacer un pequeño flashback
un pequeño flashback en esta conversación y nos estábamos acordando antes de que fue hace justo un año cuando estrenamos esta función en Madrid, en el CDN, en la Sala Valle Inclán, a finales de noviembre del año pasado, y no sabíamos cómo... yo recuerdo que había bastante incertidumbre sobre cómo iba a ser recibido este montaje, esta propuesta sobre la guerra otra vez, y de hecho, el día de la presentación, en el Teatro a los Medios, hablábamos entre nosotros, bueno, ¿cómo vamos a abordar esa pregunta que sin duda nos van a hacer de por qué seguir con la guerra, ¿no? Como entonces intentamos hacer lo que se llama una respuesta, digamos, consensuada, o unas reflexiones, o tú dices esto y digo lo otro. Porque temíamos que iba a haber no rechazo, sino, bueno, que íbamos a tener que encontrarnos con justificar la necesidad bueno, pues eso, la propiedad, la propiedad de esta obra en este momento, ¿no? Y para nuestra sorpresa esa pregunta nunca llegó. Nos quedamos con las respuestas en el bolsillo, o igual las soltamos de otra manera, ¿no? Un poco también como estoy haciendo yo, contestando a otras cosas. Respondía eso aunque no lo habían preguntado, claro, porque nos servía la respuesta en los bolsillos. Y no, pues esto significa, bueno, esto tiene que ver con el porqué, y cómo retomamos, porqué y cómo metimos el tema de la guerra en el contexto que ha contado Andrés de la exploración de la doctrina del shock y lo contextualizamos en la historia del capitalismo hiperliberal, cómo deviene hasta nuestros días en un sistema, bueno, con el que no sabemos qué hacer ahora, y de alguna manera 1936 era el flashback. Es verdad que esa pregunta de por qué la guerra la tenemos una generación que hemos vivido viendo una serie de películas sobre la guerra civil, la película, cine, literatura, teatro también, sobre la guerra y el franquismo, que ha sido problemático de alguna manera, ¿no? Ha sido, ¿os acordáis, ¿no? De cada vez que se estrenaba una película con ese tema era, pero otra vez la guerra civil, la matraca de la guerra civil, otra vez. Ha habido una época larga de eso, y la guerra estaba contada, yo creo, desde una herida o desde una mirada traumatizada de los vencidos o de los descendientes de los vencidos, yo creo, ¿no? Y eso ahí han surgido multitud de obras y de relatos que nos han ayudado a relacionarnos con esa época, pero es verdad que han provocado como una mirada como muy intensa, ¿no? Muy marcada en esa dirección. Nosotros con esta función, y yo cuando Andrés me lo propuso la primera vez, y la propuesta era enmarcarla en el contexto del shock, que él os ha resumido antes, y que el título de la función iba a ser 1936 y no iba a ser una flor para Jacinta, no sé, ¿sabes? Una historia... Una flor para Jacinta está muy bien. Sí, podría haber sido. Hay que hacerla, ¿eh? Pero me entendéis, ¿no? Que ya había una declaración de intenciones, en decir, la guerra no se ha contado, hay que contar la guerra, hay que contar qué ocurrió ese año, qué condujo a ese año, qué ocurrió durante la guerra, de una forma que nunca va a ser aséptica, objetiva y absoluta, porque eso es imposible, ¿no? Y creo que no lo pretendemos, ¿no? Pero en gran medida sí que nos mueve un empeño de hacer un recorrido muy documental y lo más diverso posible, ¿no? Atendiendo a una multitud de voces muy grande y con muchas, yo creo que, perspectivas, ¿no? Como digo, el equilibrio y la exactitud en las proporciones de las ideologías y los discursos enfrentados es difícil, pero con la obra lo intentamos porque bueno, está basada, como también hemos medio empezado a contar, que ya entraremos más en eso si queréis, en una melange una combinación de escenas
que aportamos los otros 3 que estamos aquí, más Juan Mayorga, que no pudo venir, como os contaban antes, y cada uno abarcamos una multitud de temas de fuentes muy diversas. Nos hemos basado en libros de autores de referencia como son Paul Preston, Ángel Viñas, Francisco Espinosa, Chávez Nogales, que hizo un periodismo Julián muy Casanovas. intenso, Julián Casanovas. Nos hemos basado en Orwell. documentación que hemos ido a buscar nosotros, que se empieza a conocer después de muchísimos años, no de estar a lo mejor necesariamente censurada o prohibida, pero bueno, poco difundida, ¿no? Y luego también con una dosis de creación teatral, más literaria, por momentos y tal. Entonces es un compendio de documentación y creación literaria que tiene bueno, un aliento de ejercicio de memoria histórica, creo que es lo que mejor lo define, pero yo insisto en que lo que define a esta función es como el empeño de querer ser una gran obra sobre la guerra, una gran clase sobre la guerra, ¿no? A mí, fíjate que una de las cosas que más me parece que caracteriza vuestro trabajo es el trabajo precisamente previo antes de hacer la pieza. Esos talleres que hacéis con cada una de las obras que levantáis, que me parecen muy enriquecedores y que crean debate y que crean discusión, y que aparte de ser documentación en sí mismo y acudir a esta serie de autores y a esta serie de textos y de escrituras, me imagino que crearán, porque he tenido la suerte de participar en alguna, por ejemplo en Prostitución, también hicisteis en los antiguos, que crean la conversación y el intercambio de pensamiento entre vosotros. ¿Ha habido algún momento donde el debate haya sido especialmente, digamos, no quiero decir beligerante, pero bueno, interesante, sí, diversidad de opiniones. Eso es. Lo que hacemos es, durante 2 años y medio antes, no sé si lo he comentado, Eso es. yo intento hacer talleres, que les llamo talleres, como los de chapa y pintura, pero en teatro, en donde intento llamar a gente que sabe más que nosotros del tema para ir documentándonos y profundizando en el tema que nos toca. De tal manera que si en 2 años y medio hemos hecho 8 talleres, por ejemplo, de 1 semana cada uno, al año son 4, es decir, un taller cada 2 meses y medio más o menos. El primer taller llamo a 2 historiadores, creo recordar que estaba Ángel Viñas, bueno, estuvo también, ¿cómo se llamaba el que escapó del Valle de los Caídos? Albornoz. Sánchez Albornoz, Sí. que nos contó su experiencia, cómo lo había hecho y tal. Pero después llamo eso a Ángel Viñas, a Paul Preston, que hablo con él personalmente y tal, y entonces te sitúan en lo esencial de la guerra, y cada taller, cada 2 meses y medio, conoces más, afinas más en los temas que quieres contar, afinas más en los historiadores que te quieren contar esos temas, e incluso gente que no son historiadores, gente que ha vivido la guerra, o gente que, por ejemplo, hubo una discusión bastante curiosa entre el nieto del general Miaja, y del general del general Rojo, y un especialista en anarquismo, anarquista a su vez. Entonces, claro, no había muy buena conciliación entre ellos dos a la hora de ver las causas y la defensa de Madrid, por ejemplo. Y eso es bien interesante, porque lleno de toda la historia relatada de la guerra civil no solamente está la manipulada, la Menéndez-Pelayista, como se le llamaba, es decir, la historia oficial franquista de lo que pasó, que Franco era especialista en fake news. O sea, mentía más que hablaba a la hora de relatar los muertos, los acontecimientos, lo que había pasado. Guernica había sido atacado por los vascos, a su vez. O sea, era demencial. Pero no solamente por eso, sino que además dentro de una relación veraz, es decir, de documentos reales, hay controversia, ¿no? De hecho, os recomiendo... hay unos documentos en vídeo en internet que, aparte de muy buenos documentales que hay sobre la guerra, que los habréis visto, pero hay un programa que fue especialmente importante para mi gusto, que se llamaba La Clave en la televisión. ¿Os acordáis? Con Balbín, con una música
En Televisión Española. Y hubo un par de claves en donde estaba Sánchez Mazas, exministro de Franco, con Federica Monseni, con Serrano Suñer, decías, con Luis Rosales, dice, esta gente está hablando. Es una de las cosas que se cortó con el golpe de Estado del 81. De repente, a partir, no sé si sabéis, en el 77 se empiezan a hacer levantamientos de fosas todavía no legalizados, que son un evento muy importante, no tan lejos de aquí, en León, creo que fueron, o en Valladolid, no me acuerdo muy bien, la verdad. Y eso da lugar a que haya un aluvión de intentos de sacar a los muertos de las cunetas y de las fosas comunes, que es frenada de alguna manera después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado, por el miedo a la vuelta del fascismo, etcétera, etcétera. Hay mucha controversia sobre cómo España de repente pega un frenazo después del 23F en muchas de las cosas que se habían iniciado como importantes, ¿no? Pero no sé por qué decía esto yo, la verdad. Esto venía a cuenta de... A cuenta de las diferentes voces. Estabas hablando del taller, los talleres, sí. De los talleres y de las controversias. Las controversias. Por ejemplo, Azaña, que es un hombre que a mí me apasiona y que cuando empezamos a contar, yo les decía, yo creo que vamos a hacer lo siguiente, para contar la guerra y que el público nos siga, nos acompañe, creo que es bueno seguir el avance del golpe, es decir, ¿quién provocó la guerra? La provocó el golpe de Estado. No la provocó los disturbios en la calle, que sí, que había, por supuesto, pero era una democracia parlamentaria y no estaba funcionando mal. Lo que pasa es que a mucha gente no le interesaba, pero ese es otro tema. Y dentro de ese avance lo que hacemos es seguir a las tropas sublevadas, es decir, a Franco. Empezamos por Andalucía, ¿no? Por Queipo de Llano, la declaración del golpe de Estado de Queipo de Llano, y los seguimos hacia Andalucía Occidental, en lo que se llama la Caravana de la Muerte, la Columna de la Muerte, ¿no? La campaña del sur, ¿no? Cómo se van conquistando para los sublevados, para el franquismo. Todavía no se llamaba franquismo, todavía era un golpe de Estado. Cómo suben hacia Badajoz, cómo sucede la masacre de Badajoz, que no tenía por qué haber sucedido. No contaba, digamos, Badajoz quedaba a la izquierda, habían llegado a Mérida y su objetivo era Madrid. Pero ¿qué había pasado en Extremadura? Que había habido demasiadas colectivizaciones de la tierra. Ante la imposibilidad de llevar a cabo la revolución agraria, ¿no? La ley de la reforma agraria que contaba Boronat, hay en Aragón, en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, hay un montón de colectivizaciones de la tierra, etcétera, etcétera. Aquí en Asturias también suceden cosas que ya habían sucedido durante la Comuna de Asturias, durante la Revolución de Asturias. Es decir, es un momento en el que lo que está sucediendo en España va más allá del golpe de Estado también. Se plantea así que es primero muchos partidos de izquierdas, la revolución o ganar la guerra, que parece un poco absurdo la diatriba, pero no lo es, porque también, como defendía Federica Monseni en ese debate, del que te hablo de la clave, dice, si sigue la revolución posiblemente se ganará la guerra. Todo esto es pasando así muy rápido por encima de las causas. Pero es decir, hay un montón de discusiones que solamente se dan a partir de la muerte de Franco. Antes, ningún español había ni soñado hablar de eso, y menos en la televisión, porque se iba a la cárcel, además. Todos lo sabéis, ¿no? Y por cosas bastante menores que esas, ¿no? La censura en España durante el franquismo es algo muy serio, muy férreo. Desde el 39 hasta el 45 hay 50.000 penas de muerte de fusilados, de la represión, 50.000. No 200 ni 300, que yo cada vez que lo pienso digo 50.000 personas. Es una barbaridad. Entonces todo eso, claro, genera por muchas cosas a la vez: vergüenza, miedo, represión, mentiras, vacío de conocimiento, imposibilidad de llorar a los muertos, etcétera, etcétera. Es decir, es la derrota frente a la victoria. No llegó la paz, como decía la película de Fernando Ferran Gómez, llegó la victoria. Todo eso, claro, deja un montón de temas en el aire.
que hay que discutir, que hay que debatir y que están para eso, porque son bonitos además. Formaba parte de una sociedad cuyo espíritu era bastante sano, que es el de la República, con sus más o sus menos. Se piensa que la República, según Esperanza Aguirre, es un atajo de rojos gobernando mal y con mucha sangre y quemando conventos. La República tuvo 2 años de una izquierda muy moderada, 2 años de una derecha muy conservadora y después unos meses de un gobierno de unidad popular, el Frente Popular, y ya enseguida vino el golpe de Estado. Es decir, hay mucha generalización sobre la guerra y, por supuesto, el debate es tremendo. El propio Azaña, y ya intento cerrar, no me he olvidado, habla mucho de 3 razones fundamentales que nos hicieron perder la guerra. Todo esto durante la guerra todavía. La primera, para él y más importante, el pacto de no intervención de Inglaterra y Francia. A él le hace más daños, según él, a la República, la falta de ayuda de Inglaterra, que se sabe que le tenía más miedo a la República de España que a la Alemania de Hitler, la falta de ayuda de Inglaterra y Francia, que esa le hace especialmente daño. En segundo término, tengo un poco de lío, es que tuve un accidente con las manos y me digo 2, 3, 4. Bueno, en segundo término, la ayuda de Alemania de Hitler y de Italia de Mussolini, que hubiera sido del ejército de Franco sin la Legión Cóndor, sin la ayuda de los Panzer, de todo el ejército que vino de Italia y de Alemania, que además estaban deseosos de probar tácticas y armamento en España, porque sabían que se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. Y esas son las 2 primeras razones. La tercera, la desorganización interna de la República, al efecto de organización dentro de la guerra. La cuarta, el ejército de Franco. Entonces todo eso genera una polémica tremenda y dentro de la compañía lo tuvimos. Hay gente que entiende más a Azaña, hay gente que no entiende la inacción de Azaña en determinados momentos. Todo se relaciona. Cuando trabajaba en la primera de Shock, el Cóndor y el Puma, conocimos a la mano derecha de Salvador Allende, que es español, todavía vive, Joan Garcés, era un chico joven, pero era el politólogo que asesoraba a Allende en todo. Y que es el único, con las hijas y de la mujer, que pudo escapar del Palacio de la Moneda antes de ser bombardeado, donde detuvieron a muchos y el propio Allende murió. Y nos contaba que Allende siempre se había fijado mucho en la República y en la Guerra Civil. Y precisamente una de las polémicas más grandes que hay en Chile es por qué no se armó al pueblo para defenderse de Pinochet. Y él decía porque no quería que hubiera una guerra civil como en España. Claro, todo eso es muy escabroso, es muy escabroso. Y Azaña siempre tuvo una voluntad, aunque defendió la revolución agraria, era un filósofo y de alguna manera no, era antibelicista. Mala cosa para una guerra, para dirigir una guerra, ¿no? Entonces, bueno, toda esa polémica muchas veces se trasladó al aula donde ensayábamos, a los locales de ensayo, pero fue muy apasionante, la verdad, porque si te metes a estudiar la guerra civil se aprende mucho y es muy entretenido, tiene algo de adicción. Además, hay que señalar que en esos talleres no solo participan, digamos, los padres de la criatura, los escritores, los dramaturgos, sino también todo el equipo. Todo. El equipo técnico, el equipo... Los que luego van a estar en la función. Los que luego van a los actores, los que luego van a hacer toda la función, y eso me parece que crea una... Hay una cosa curiosa de los talleres, que es que la primera parte es así como ahora nosotros, ¿no? Habla gente, les preguntamos cosas, tal... Pero a las 2 horas y media hacemos un descanso y en la segunda parte hemos de improvisar, hemos de hacer teatro. Porque si no se puede convertir en algo muy discursivo y no levanta el vuelo. El teatro es acción y tiene que ser espectáculo y tiene que entretener, por muy serio que sea la desbandada o el bombardeo de Guernica. Tiene que llegar al corazón y a la emoción del espectador, ¿no? Y entonces, digamos que es cuando se propone el trabajo con actores. Y es muy bonito ver cómo de lo que se ha hablado en la primera parte se intenta hacer teatro y cómo la obra se va construyendo en acción, no en un despacho, ahí se me ha ocurrido esta escena, no, se te ocurre aquí.
Y es muy bonito además ver cómo Andrés dirige, porque él dirige actuando. Tú le explicas a... ¿No os parece vosotros? Juan? Yo estaba pensando justo ahora hacer una glosa de Andrés como director y todo. Justo, o sea, que me ha venido fenomenal esta Sí. invitación. Que Andrés actúa y le dice al actor o a la actriz cómo tiene que actuar. Y entonces es muy bonito tú como espectador ver cómo Andrés... Cómo se pone en el lugar del personaje. Exacto. Exacto. Bueno, es que Andrés es actor también. Claro. Pero yo iba a ir más allá incluso. Iba a hablar de cómo trabaja Andrés a propósito de esto, Sí. de los talleres, y también incluyendo el tema de la dramaturgia, ¿no? De la escritura, cómo se organiza una cosa así, ¿no? Andrés tiene muchísimas virtudes y algunas de ellas son, bueno, que le gusta... Andrés trabaja desde la libertad, ¿no? La gran libertad, el gran acogimiento, la necesidad de disfrute y todas estas cosas que él cuenta tan eruditas y todo de lo que se documenta y tal. Está fenomenal porque le da como, tú sabes que hay una red ahí debajo, ¿no? Pero él plantea trabajos, encuentros de gente y procesos creativos de enorme libertad. A Andrés le gusta todo, ¿no? Todo le gusta, todo le vale y todo el mundo vuelca todas sus inquietudes, sus gustos, incluso sus dudas, y Andrés las acoge todas y las va puliendo, ¿no? Y eso incluye el trabajo con los actores de improvisación, de debate, de improvisación, de propuestas y tal, y incluye también la escritura a la que me iba a dirigir un poco, ¿no? Porque a concentrar un poco en ese tema, porque claro, Andrés nos propone a mí, a Albert y a Juan, o sea, a escribir a 4x2, a 8 manos. 8. Nos propone a 4 personas escribir una obra de teatro, y eso no es fácil, ¿no? Además, cada uno de nosotros tenemos otras ocupaciones y tenemos que coincidir en un proyecto que nos entusiasma y en el que nos vamos a involucrar muchísimo, pero en realidad hay un grado de dispersión, ¿no? Y esas condiciones que no son idóneas, Andrés las acoge con muchísima confianza y trasladando mucha confianza, ¿no? Y nos propone, yo creo, si no me equivoco, a lo mejor esto tiene excepciones, pero propone primero a cada uno que le contemos de qué nos apetece hablar, ¿no? Nos abre la puerta a decir, ¿tú de qué hablarías, ¿no? O de qué escribirías? Porque sabemos desde el principio que va a ser un texto hecho de muchos textos, ¿no? Vamos a escribir 4 personas, varios textos cada uno, y Andrés y Albert también en otra fase los van a ir ensamblando y les van a ir dando una estructura, ¿no? Entonces, bueno, yo le propuse a Andrés 2 o 3 temas que se convirtieron en algunas escenas del espectáculo. Lo mismo me imagino que hace Albert y lo mismo hace Juan, y Andrés también hace sus escenas, ¿no? Entonces yo creo que hace una primera recogida de escenas, o sea, una primera batería de posibles escenas que están más o menos desarrolladas, algunas están bocetadas, otras están ya en una versión. Y entonces ve qué le falta, ¿no? Qué le falta y qué le sobra, porque claro, nosotros no nos hemos coordinado entre nosotros necesariamente. Yo no he llamado a Mayorga, oye, ¿tú qué estás haciendo, no? Andrés sí que coordina. No, Mayorga va a hacer esto, o sea, que tú no lo hagas. Por lo menos eso sí es una condición, ¿no? Entonces, pero en un momento dado, él ve lo que falta y hace un encargo para llenar esas ausencias, ¿no? Y en esa fase, pues a mí, estoy hablando de mí por contar un poco mi participación en esto, pues me dice, pues mira, necesito estas otras 2 o 3 cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues las escribo y se las doy y mágicamente todo encaja, es increíble, ¿no? Entonces tenemos estos talleres de muchísima compenetración, mucha presencia, debate, saber qué tipo de obra y qué tipo a qué sitio queremos llegar con la propuesta, ¿no? Que os decía antes que es de tipo documental por un lado, de memoria por otro lado, y otro factor que se nos olvida a veces decir que creo que el montaje es una grandísima reivindicación de lo humano, ¿no? De lo humano, de la experiencia humana en el conflicto máximo que es la guerra, ¿no? Y de vernos a nosotros mismos todos como víctimas o casi víctimas de la barbarie, ¿no? Y esa especie de volcado de ideas, muchas intuitivas por nuestra parte y otras dirigidas por las necesidades de la estructura que él va haciendo,
se convierten, como digo, mágicamente en un monstruo muy, con muchas piezas que está vivo, ¿no? Luego lo ves, luego ya una vez has escrito, el guionista deja de ser, ya no es actor, ya no es querido en el espectáculo, ya no es necesitado, y entonces ya vas como espectador, ¿no? Y cuando vas como espectador dices, ostras, qué monstruo más increíble ha creado, ¿no? Han creado aquí una máquina gigantesca de escenas, de personajes y de muchísimas situaciones representadas en escena y otras imaginadas o narradas o leídas. Bueno, es un compendio espectacular bueno, como un curso, una especie de curso concentrado sobre... ¿Puedo decir dos cosas? Estaba intentando aterrizar. No sé si os interesa mucho la creación de la dramaturgia, la verdad, o preferís que hablemos más de la guerra. Bueno, contad, estáis aquí para vosotros. Otra cosa que queríamos deciros es que nos digáis de qué queréis hablar. O sea, sí. En todo momento. Luego vamos a pasar la palabra, bueno, antes de que hable Albert, porque a Boronat lo tenéis un poco... No, porque soy nuevo. Cierra, por favor. No, dos cosas nada más. La conjunción misteriosa o mágica que hice no es tanto, la verdad. Yo soy bastante cartesiano y creo que... Yo no creo en el estilo, ni busco un estilo, casi ni creo en género. Creo que es algo en lo que no hay que creer, sobre todo, en todo caso, utilizar. De tal manera que si se habla de lo que se tiene que hablar y encaja en la estructura de la pieza, cualquier estilo, o sea, y lo mejor es no preocuparse, ¿de acuerdo? Porque va a encajar. Y vas a contar, lo que importa es contar lo que tienes que contar. Y lo que salga de ahí, que el crítico le llame estilo. Eso por un lado. Y por otro lado, después es gracioso, porque dice Juan, entonces años después de esto nos dice que queremos y entonces lo hacemos. Entonces yo le digo a Juan, por ejemplo, quiero una escena sobre el bombardeo en Alicante. Y al cabo de los 20 días vuelve y con una escena que no tiene nada que ver sobre otra cosa que es buenísima, que me alegra, pero que digo, pero bueno, entonces eso es que hay que aceptarlo, escribir tú el bombardeo de Alicante. Ahora queda la escena de la señora Guerra, que es brillante, pero que esas cosas son bonitas, ¿no? Porque además, por un lado te generan un problema, porque digo, ya el bombardeo de Alicante, a ver cuándo tengo tiempo para escribirlo. Pero cuando sucede esto es que hay realmente las ganas y es cuando de repente la obra tiene un sentido por sí mismo y empieza a dejar de ser nuestra. Hay un proceso en toda creación de espectáculo en donde se te está yendo de las manos, ¿no? En la escritura, cuando los personajes empiezan a hablar por sí solos, en la puesta en escena, cuando una cosa lleva a la otra casi sin que tú hagas nada por hacerlo y el actor sabe dónde tiene que ir, o cuando el público de repente es el que interpreta por su cuenta cosas que ni habías soñado que pasaban, ¿no? Y creo que eso lo único que hace es evidenciar que la obra está viva, ¿no? Y eso pasa, eso no es... Puede que sea misterioso, no lo sé, pero tiene una vida propia la cosa en sí, ¿no? Es una de las cosas más difíciles, pero o sea, no solo en el teatro, o sea, artísticamente, es aprender a escuchar la pieza. Porque si tú le impones a la pieza, si tú violas a la pieza al final te va a denunciar. Y eso pasa siempre. Tú a veces hay una pieza y dices, no, sí está bien, pero hay algo que está forzado, que no sé, y es porque es difícil escuchar la pieza, saber cuándo tiene que dejar de proponer y empezar a aceptar qué es lo que la pieza está pidiendo, ¿no? Por eso yo creo que es importante, en estos talleres que tanto nos gustan, el hecho de lo que dices tú, que esté todo el equipo. Porque cuando está todo el equipo, no solo... Más todo el equipo sabe que está ya para hacer una cosa muy concreta, que es dramaturgia. Que incluso cuando nos levantamos y improvisamos, es para tomar decisiones futuribles sobre dramaturgia. Entonces, todo el mundo, sin saberlo de alguna manera, está generando una especie de sofrito, está compartiendo una gramática que va arrastrando durante casi 2 años, en el cual cuando llegamos a la sala de ensayo y decimos, vamos a hacer aquello azul, todo el mundo sabe a qué se refiere cuando se dice azul. Porque hay un imaginario compartido, la gente ya se ha involucrado y de ahí nace un compromiso. Yo voy a mi casa, me veo los vídeos, estudio sobre el tema, puedo proponer algo para el siguiente... Y empieza a ser un trabajo en el que hay un compromiso personal, sin el cual hacer un montaje como este no sería posible, porque con 40 días de ensayo no puedes montar una máquina. La puedes montar, pero estará hueca,
¿no? Entonces, si no tienes un buen trabajo en el que se está compartiendo todo ese imaginario, que es algo muy etéreo, pero que es puramente lo artístico, ¿no? Y donde todo el mundo desde hace meses sabe cuál es la diana, no es algo que Andrés se guarda y dice, yo sé lo que quiero contar, no, esto que es muy directo, ¿no? No, yo sé lo que quiero contar, pero tú no, sino que es transparente. Todos lo que queremos contar es esto. Y yo me voy a encargar de que lleguemos a buen puerto. Y después ahí hay algo que yo creo que es el acento, bueno, que es la marca de Andrés. Yo con Andrés he aprendido algo que es a callarme. Ya me ves. Yo muchas veces le digo, me dice, mira, esto lo podemos hacer así por una tela. Y yo digo, Andrés, que esto no va aquí. Que esto no va a funcionar, porque esto, yo con mi rollo dramaturgo, ¿no? Esto tiene que ir aquí, porque entonces dice, confía. Pero cuando él me dice confía, no me dice confía en mí, que soy un crack, me dice confía en el teatro. Y lo que hay siempre todo el rato es una confianza en el teatro. Porque a veces cuando vamos inseguros, queremos parar como Orfeo. Orfeo, no es gratuito que Orfeo sea el mito del artista, ¿no? Orfeo pierde a Eurídice porque no confía ante el abismo. No tiene señales de que Eurídice le sigue. Y cuando está a punto de salir no puede evitar y ahí la pierde, ¿no? Entonces, ese aprender a enfrentarte a la nada, enfrentarte al abismo y confiar en el teatro y no volver a repetir la fórmula que ya conoces, ir a lo que ya sabes, jugártela con, no, hazme esta escena, ¿no? Después le voy a decir, Juan, no, ahora te vas a casa y me haces la de Alicante, porque esto que me has traído no sé cómo montarlo, ¿no? Pero no, dice, donde no llegue Juan, llegará el teatro, ¿sabes? Y eso es como una especie de pócima mágica, como la de Asterix que nos tomamos todos, los que estamos en este montaje. Y aprovecho que estoy hablando para decir otra cosa. Sí, por favor. Que es algo que yo pongo muy en valor de estos trabajos que compartimos, que es que muchas veces son temas sobre los que todos opinamos, todos tenemos nuestra leyenda y demás. Pero hay algo a lo que nosotros recurrimos que a mí me deja tranquilo, que es toda la parte en la que no hemos inventado. Es decir, que cuando Keipo del Llano sale y dice hay que violar a las mujeres, o no quiero ganar la guerra, quiero exterminarlos. Okay. Eso no lo hemos dicho nosotros. No estamos diciendo Keipo era un loco, porque lo está diciendo él. Y si lo ha dicho él es el responsable de sus palabras, no somos nosotros. Y para mí esa combinación de la recreación con lo que realmente se dijo, eso en los shocks pasaba también, ¿no? Con Videla, con Margaret Thatcher, con mucha gente, ¿no? Lo han dicho ellos. Por lo tanto, incluso si nosotros quitáramos el resto de la pieza, hiciésemos una pieza corta en la que solo hablan ellos, la cosa estaría clarísima. Sí. Y es algo que a mí me permite relajarme en los puntos en los que a veces no opinamos lo mismo, o yo tengo contradicciones, o cosas de este tipo. Es la grandeza del teatro documento, ¿no? Mezclado y un poco con lo que es la teatralidad, ¿no? y la puesta en escena. Es bastante curioso porque cualquier documento historiográfico, en cuanto lo pones en un escenario, ya es ficción, inevitablemente, ¿no? Claro. Ya se transforma en ficción. Sí. Y entonces hay un pacto con el espectador en donde todo vale. En la ficción, tú vienes al teatro y te crees en un momento dado, haces un pacto, decir, me creo el bosque de Birnam en Macbeth o lo que sea, te crees, ¿no? Entonces esta mezcla entre verdad y ficción hace que lo que no es real pueda ser más verdadero. Es decir, la realidad teatral a veces nos llega con más fuerza y más inmediatez y nos puede resonar en el cuerpo, nos puede hacer revelaciones físicas incluso, de emociones directas que son verdad, que no las puedo negar, me está haciendo llorar de verdad. No estoy razonando que es muy triste, estoy llorando. Y eso es magnífico. Eso produce esa relación tan íntima entre el escenario y el público, ¿no? Porque es una relación física realmente, aparte de la intelectual. Es decir, la obra es didáctica, sí, a mí me interesa mucho, pero sobre todo me interesa que sea emocionante. Y emociones entran muchas. Y una de ellas es el miedo. Un actor peligroso, una escena peligrosa, nos da miedo y creo que nos ayuda a ser valientes como espectadores, incluso como creadores. Porque hay, y conecto, estoy lúcido ahora después de lo de la fabada que me he tomado, que creía que iba a morir en el intento, pero hay otra versión de Orfeo que dice que le sale mal porque es un cobarde, porque no se ha atrevido a morir con su amada.
para estar con ella. Se la tiene que llevar otra vez a su casa a Alicante. Entonces, el miedo es precisamente lo que el régimen de Franco, la pieza fundamental que utilizó el ejército, con el golpe de Estado, con la guerra y con el franquismo. Inculcar el miedo en la población. De hecho, está escrito por Mola. Mola es el director del golpe y escribe el razonamiento técnico de cómo se infunde el terror en la población para dejar inmovilizado al enemigo y a la población civil, para que no se ocurra desdecir nada de lo que ellos digan. Pero eso es muy inquietante, porque es sigue horrible. pasando hoy, pasó y pasará. Ese miedo atenazante con el que es una herramienta poderosísima para conseguir los objetivos, ¿no? Y es que volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y parece que el ser humano volvemos a lo mismo y caemos en lo mismo. Es un poco... Sí, y el ser humano y España, quiero decir. Sí. O sea, yo comprendo que la gente no quisiera hablar, que a mi madre no le apetezca hablar de la guerra civil. Claro. Lo comprendo. O sea, no es solamente la censura, no es solamente la... Es el miedo muchas veces, ¿no? Que ha vivido durante muchos años, y eso no se va tan fácilmente. Y seguramente lo llevamos nosotros, y lo lleva mi hija y tu hijo. Sí, se ha convertido en un miedo atávico, que ya no es solo el miedo a lo que me pueda pasar, sino el miedo propiamente a hablar. Que es un poco, yo creo que lo que tiene que ver con lo que decía Juan antes, ¿no? Llegamos a un punto de hartazgo sobre los relatos, las películas, las novelas de la guerra civil, porque nos hemos pasado muchos años diciendo la guerra civil, pero sin hablar de la guerra civil, sin sentarnos a hablar, a hacer la clave, ¿no? Entonces, en ese decir la guerra civil, pues al final nos cansamos porque a veces el relato no coincide con lo que nos han contado, o nos parece que no nos cuela, o simplemente nos cansa, nos agota o lo que sea. Porque en realidad lo que comprobamos cuando hacemos la función es que cuando te paras y hablas, interesa. Esta mañana ha pasado aquí con este teatro lleno de estudiantes, ¿no? De adolescentes. De repente se han parado, se han callado, han escuchado, y sabemos de adolescentes que han visto la función 6 veces. Pero no es lo mismo pararte a hablar y abrir preguntas, ¿no? Que creo que es el espacio que tiene que ocupar el acto teatral, el de apelar a las estructuras mentales y abrir preguntas, que dar respuestas. Que creo que es la diferencia clave entre hacer política y no hacerla. Que hay mucha... el declive de la política que estamos viviendo tiene que ver con habernos acostumbrado a que la política son respuestas y no preguntas. Y algo que demuestra esta función, o sobre lo que habla esta función, yo creo, es que la gente que tiene las respuestas correctas es muy peligrosa. Oye, no quiero dejar pasar el foco que ponéis en 1936 en el papel de la mujer en la guerra. En las milicianas, en todo, en las sin sombrero, en todas ellas que estaban también amordazadas, ¿no? Y vosotros de alguna manera las ponéis, le ponéis el protagonismo que merecían, ¿no? Hay una colaboración fundamental en ese sentido en los talleres que se llama Tania Bayó. Tania Bayó es una cineasta, investigadora, antropóloga, es un poco de todo, que tiene varios documentales muy interesantes. Uno no me acuerdo cómo se llama, otro que es sobre milicianas de la guerra civil, y otro se llama La sin sombrero. Son dos de los aspectos de la participación de la mujer durante la guerra, súper interesantes y muy desconocidas. Por fortuna cada vez más conocidas. Durante la guerra ella tiene no sé si es un blog o una página web o un podcast, yo soy un poco inútil con todos estos temas, pero ella tiene un censo de mujeres que participaron en la guerra civil, no solamente por interés histórico documental, sino porque hay mucha gente que se está enterando de que su abuela o su bisabuela resulta que estuvo en el frente de Aragón, por ejemplo, porque no sabían cómo murió durante la guerra civil, y cosas de ese estilo. Y justo antes de los años 80 se censaban en 500 mujeres en el frente. Hoy ya se sabe que había más de 7.000 y seguramente habría bastantes más. En el frente, ya no en la guerra, en el frente.
Después en la guerra, en labores de retaguardia, en labores de enfermería, en labores de ayuda, de educación, de sanidad, de todo, había cientos y cientos, miles y miles. El papel de las mujeres en la guerra es fundamental, es fundamental. Y hay muchas milicianas que tuvieron una relevancia tremenda. Y después en la vida política de la Segunda República hubo una eclosión, incluso en la parte más machista y retrógrada de la sociedad civil republicana. La mujer todavía, bueno, la mujer no tiene voto hasta el 32, que lo reclama gracias a la Segunda República Clara Campoamor, como ya habéis visto en muchos documentales o libros de historia. Y hasta el 32 no se consigue el voto de las mujeres, pero es que alrededor de Clara Campoamor había cientos de mujeres y hay un movimiento que es la propia generación del 27, que está llena de mujeres. Sin embargo, preguntas a cualquiera y te habla de Alberti, de Lorca, ¿no? y de alguno más, ¿no? Y sin embargo hay una lista interminable, desde María Teresa León a María Cegarra, a la de Celia, los libros de Celia, a Remedios Baró. Hay muchísimas pintoras, escultoras, escritoras, científicas, Rosa Chacel, Conchita Montes, Ángeles Santos, una pintora excepcional, y además que participan activamente en la Segunda República. Federica Monseni, incluso en contra de sus compañeros anarquistas, forma parte del gobierno. Margarita Nelke, directora de prisiones. El papel es muy importante y estamos hablando de 1931, 32, 33, ¿no? Como el hachazo que recibís las mujeres con el franquismo es algo brutal hasta prácticamente los años 80, ¿no? Eso por un lado. Y por otro no sé qué iba a decir, la verdad. Pues lo que has dicho está muy bien dicho. Ahora... Hay una cosa importante que no he respondido. Vale. Que es sobre... Pero preguntar cosas, porque si no yo me... No, perdonad, sí, no sé en qué momento dar la palabra a alguien que tenga algo que decir, porque si no aquí nos podemos pasar... Espera, que termine de decir Andrés. No, a mí me importaba mucho no solamente las funciones que hagamos para escolares, que creo que lo didáctico es importante también, porque además lo didáctico dentro del arte es otra cosa y es algo muy bonito. A mí me ha parecido siempre bárbaro. Y el hecho de que en la función estuviera presente, hay un coro, como relataba antes ella, de 20, según la función 20, 18, 20 cantantes jóvenes entre 18 y 25 años, como mucho, que yo quería que tuvieran esa franja de edad y que fueran vestidos como ellos van vestidos, contemporáneos, para que el espectador tuviera ese nexo entre el patio de butacas o los espectadores y la contemporaneidad, es decir, los jóvenes de hoy que puedan asistir, participar o sufrir o ver, en todos los sentidos, una guerra civil, ¿no? Y que la canten. La música, para mi gusto, en teatro, en un espectáculo en vivo, la música es insuperable. O sea, la música te llega directamente a las vísceras. Se siente, ¿no?, el redoble del tambor en el estómago, ¿no? Y es normalmente el elemento que tira directamente de tu parte más abstracta en el cerebro y que, casi sin darte cuenta, te mete en un sitio. Según si lo has sufrido o lo has apoyado, la Internacional, los primeros compases te meten en un recuerdo inmediatamente. El Cara al Sol, igual, ¿no? Todas las músicas emblemáticas de aquella época, ¿no? Y ellos cantan todo esto, ¿no? Para mí es importante la presencia de la gente joven, ¿no? Y la inquietud que surge en ellos al ver la función me gusta sobremanera, la verdad. Oye, y que habla de algo... Perdona, Juan, no sé si queréis... No. Habla de algo que yo creo que está muy guay, que es la contrarrespuesta a la crítica a la memoria histórica. Es decir, se acostumbra, sobre todo desde la gente que es más crítica con la memoria histórica y que dice que qué volvemos a hacer hablando otra vez de la guerra civil y tal, está entendiendo que la memoria histórica pivota hacia atrás. Es decir, que lo importante de la memoria histórica es el pasado porque es memoria, pero el valor de la memoria histórica está precisamente en el diálogo con el presente. Es decir, tenemos que recordar
para vivir mejor en el futuro, no para hacer museística ni ser contables de muertos simplemente, sino que eso nos tiene que servir para poder construir algo mejor. Entonces, negar la capacidad del recuerdo es una especie de estancamiento del tiempo tremendamente peligroso. Sí, porque nos olvidamos de quiénes fuimos y por qué somos así. Es como volver a estar empezando todo el rato, ¿no? Es como volver a despertarte en el mismo lugar todo el ¿Te tiempo. imaginas que no hubiera recuerdos? Es posible, ¿no? Ah. Quiero decir, una historia en donde tú naces y es solo a partir de ahí. De cualquier persona. Nadie tiene recuerdos más allá de él. Tus padres te importan un pito porque no sabes quiénes son ni para qué sirven. ¿Sabéis a algo me refiero? Uy, espera, ¿Cómo que sería estoy esto? pensando. Una Estoy ciencia intentando. ficción, Una ciencia ficción. memento. Black Mirror. Que nadie Black Mirror. tuviera memoria. Como Memento. Como ¿Qué Memento. pasaría? La película Memento. Él se sería. tatúa para construirse una memoria, ¿no? Exacto. Pero esto lo sabe cualquiera que ha ido al psicólogo, al terapeuta, Algunos sabe que lo saben. primero que te dicen es tienes que construirte un relato. Y después ya veremos si es equivocado o no. Pero tal como me llegas, hasta que no tengas una narración de quién eres y cómo has llegado hasta aquí, no podemos trabajar. Lo que hace precisamente el shock, y está sistematizado de manera deliberada, es impedir el relato, cortar el relato, ¿no? Acabar con la posibilidad de explicar quién soy, qué hago aquí y cómo he llegado hasta aquí. Buena Claro. chapa estamos dando, ¿eh? El aprendizaje, bueno, es que somos... pero qué bonito todo. A mí yo estoy aquí, además tú... Vamos a darle la palabra, ¿no? Sí. No sé. No sé si alguien quiere decir algo. Hay una cosa, mientras que se os ocurre la pregunta, Claro, que te paso, pero no. que quería haber metido en la obra, que es cómo se relata la guerra durante la guerra desde el bando franquista. Y es apasionante. Las barbaridades que dijeron en un momento dado. Y hay un poema, habréis oído hablar de José María Pemán. José María Pemán fue un hombre con mucho peso en el franquismo hasta la llegada de la democracia, incluso durante la primera parte de la democracia, porque duró bastantes años. Y tiene un poema que yo os recomiendo que se llama El poema de la bestia y el ángel. Él estaba reputado, estuvo propuesto para el premio Nobel, o sea, es increíble. Y la bestia es el demonio, que significado en Lenin, y el ángel es Franco, con alas. Yo no daba crédito. Digo, esta basura poética, ¿cómo pudo ser oficial? Es tan mala que es buena. Porque no das crédito a que eso además pueda ser algo que se presente como libro de poemas especial para la gente. Y después, por último, antes de que preguntéis, quería hacer una disculpa. Porque a la hora de llevar a escena la guerra, hemos tenido que sintetizar, o sea, que hay muchos episodios que no salen. Y para mí un episodio fundamental para entender muchas cosas que sucedieran durante la guerra es la revolución en Asturias, aparte de la resistencia de Asturias en general durante la guerra. Pero la revolución en Asturias marca muchos hitos, como todos sabéis, muy importantes. En el 34, durante la Segunda República, durante el gobierno de la CEDA, y además reprimido por Godet y por Franco directamente, y su mano derecha, Yagüe. Es decir, ahí ya está guerra civil, ya se sufrió aquí. Y me parece importante, al final no se puede sacar todo, pero haré una donde salga. No, la revolución en Asturias es tan densa, tan importante, tan controvertida. Son muchos muertos, son 2.000 muertos, o más o menos, ¿no? Creo. Pero sobre todo los métodos y las maneras, es una pequeña guerra civil antes de la guerra civil, ¿no? Y creo que es muy importante. Bueno, hay una cosa ahí que es crucial, que es, por ejemplo, todos los preámbulos, las causas de la guerra civil, son un montaje ya en sí mismo, podría ser una pieza, ¿no? Y cuando teníamos que decidir, cuando teníamos que hacer la pieza, igual tienen que ser 2 montajes. Pero no podíamos hacer 2 montajes porque no sabíamos si iba a haber un cambio de gobierno y el segundo montaje nunca iba a llegar. Eso es de una gravedad terrible, Claro. es una anomalía democrática
Bueno, tremenda. Y pues pueden decir que eso es lo que decimos nosotros, Ah, sí, claro. pero dudo que nos lo proclamaran. Eso sí, era otra de las preguntas que habéis tenido que descartar con todo el dolor de vuestro corazón. Porque... Eso clarísimamente. Claro. La participación de Rusia en la guerra, clarísimamente. Porque son datos, yo con la obra lo que quiero es intentar contar lo esencial para poder entender la guerra civil. Y es tan esencial la participación de Alemania como el sufrimiento de una muchacha en Barcelona de 15 años. Pero hay elementos importantes para entenderla, y estos dos elementos, Asturias y la participación del Partido Comunista Ruso, del Soviet, vamos, es Stalin, es importante por lo controvertido que es, por todo lo que supone, por lo que muchos piensan y dicen y razonan, y puede que sea cierto, de organización del ejército, de las milicias populares en el ejército, por de repente el poder que adquiere el Partido Comunista, que era un partido muy minoritario, igual que el poder que adquirió la Falange, que eran 5 gatos, ¿no? Todo eso, la guerra promueve una serie de cosas muy importantes. Y después la ayuda de Rusia era fundamental, pero Rusia está muy lejos y Alemania mucho más cerca, y entonces esto es un resumen un poco mostrenco, pero era un papel, es digno de saberse lo que sucedió. Gran parte de la división dentro de la izquierda entre anarquistas y comunistas fueron un lastre muy lamentable y que fue una pena. Aquí en Asturias, precisamente, el anarquismo y el comunismo se dio la mano durante un tiempo, y en Barcelona se pelearon. Siempre pasa igual. Son temas que te ayudan a entender la guerra también. Sí. A ver, ahora sí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que hacer, algún comentario? Si no, aquí seguimos. ¿Nadie se anima? Ah, mira, ahora ya, por ahí. Bueno, hola, buenas tardes. Quería daros las gracias por la propuesta teatral. No la he visto todavía, tengo entradas para el sábado, pero vamos, estoy deseando verla y creo que es muy necesaria. Y la pregunta es en relación a esto, ¿no? Sé que estuvisteis representando el año pasado, que este año estáis todavía, y quería saber cuánto tiempo más se va a poder ver la obra de teatro, y si después de que termine de representarse hay alguna idea de documentarlo para que las siguientes generaciones puedan ver la obra cuando ya no esté en escena. Bueno, vamos a intentar, la gira, le hemos estado ya 2 veces en Madrid, en el Teatro Nacional, no podemos, por justicia democrática pública, no podemos volver, tienen que entrar otras compañías también, pero es posible que la repongamos en Madrid y que eso sirva para hacer una nueva gira a partir de esta primavera o de septiembre de la temporada que viene. Eso, por un lado, es primicia. Casi. Has hecho la pregunta clave, ¿eh? La documentación, si hay varias cosas en marcha, entre grabaciones de la obra, etcétera, etcétera. Por lo pronto hay un libro que es una pena porque ha sacado muy pocas ediciones, el Centro Dramático Nacional, y está agotado. Entonces, si llamáis y decís, por favor, que saquen otra edición, lo harán. Pero Editorial Antígona, por cierto, que no os lo he dicho a vosotros. Otra primicia. Ya lo han sacado. Qué guay. Ya está publicado. No, me ha llamado Conchi. Conchi de Antígona. Que nos ha llamado Conchi. Para reeditarla. O sea que estará editada, no es Anagrama, no es Planeta, pero si la buscáis dentro de un par de meses o 3, es muy posible que la encontréis. El título es fácil. 1936. Por Conchi. Por Conchi. Hola. Yo quería preguntaros qué pasó esta mañana aquí. Quiero decir, 2 preguntas en una. ¿Habéis hecho la versión entera con los escolares, la de la duración real? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues mira, la duración es la real, sí, no, porque íbamos a hacer menos. Sí, se la han comido entera, las 4 horas y media, 4 horas y cuarto.
Es decir, que se pasa rápido, ¿eh? Los que Sí, tengáis sí, miedo, sí, se pasa muy rápido. También os digo que os podéis traer un filete empanado en bocadillo, porque hay descanso para que ayuda a poner. Hay obras de 1 hora que resultan mucho más largas que esta. Ya te lo tengo que decir. Es un piropo. No, es verdad. Y lo que ha pasado no te lo puedo decir de primera mano porque nosotros hemos venido en el tren mientras se estaba representando. Estábamos comiendo fabada en ese momento. Pero No, no. hemos asistido, yo he asistido a más escolares en otras plazas, porque estamos haciendo una cosa que es que con la gira hacemos 1, 2 funciones o 3, como en este caso, y una más escolar, ¿de acuerdo? Que ven la misma obra y en el mismo sitio por la mañana, porque si no tiene que entrar y hacer una obra a las 10 menos cuarto de la mañana, es heavy para los actores, pero la hacen. Y la respuesta es variopinta, en general entusiasta, en general. Les hablas de algo que saben más o menos qué es, pero que no controlan, ni mucho menos. Pregúntale a cualquiera de ellos quién es Keipo de Llano y es difícil que te lo respondan. Pero creo que la de esta mañana me han dicho que ha sido muy entusiasta, súper entusiasta, que han aplaudido, han vitoreado. Avilés y esta zona, y gracias en parte a Avilés, tiene una educación teatral profunda. Me imagino que ha habido funciones escolares para más funciones y eso se nota. Hay sitios donde la ven y se quedan con cara de no saben ni cuándo tienen que aplaudir. Pero no importa porque eso es bonito también, quiero decir, cuando se asiste por primera vez a una obra que te habla de tu historia, de la historia de tus abuelos y bisabuelos. Y he de decirte que a mí sí que me ha sorprendido desde que empezamos, porque en el CDN ya había muchas funciones en donde venían grupos de 50, 60 o 100 alumnos de un instituto o de la universidad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo les llega, cómo les compete, cómo les exhorta? Les interpela. Es muy emocionante. Yo podía pensar que era algo como del pasado, no demasiado interesante. Y ya te digo que tenemos, por ejemplo, un grupo de chicas de groupies que siguen la gira. Son un grupo de chicas de 15, 16, 17 años que están entusiasmadas y que están todo el día en foros transmitiéndole a gente joven y durante las funciones en el CDN se fue viendo cada vez más público joven. Es que además, perdón, tengo que decir que el elenco es excepcional. Ellos y ellas, los actores y las actrices, son especialmente maravillosos. Perdonad que lo diga así. Hay un chico jovencito, 11, 12 años, tiene 12, que es el hijo de una amiga mía, ¿no? Han venido muchos hijos e hijas de amigos y le presentamos a los actores. No sé si has visto la función. No. Hay un actor, Juan Vinuesa, que hace de Franco. Y hace de Franco, pues más o menos, no intentamos hacer imitaciones, intentar ir esencialmente. Pero sí, tiene un poco la voz de Franco, ¿no? Y entonces la hace y está muy bien. Le han dado muchos premios, de hecho. Sí. La hace mucho mejor que yo. Y cuando se lo presentamos en Camerinos, estaba entusiasmado. Cohen, tú lo conoces. Sí. Estaba entusiasmado. Me ha encantado la obra, chicos. Tal, el hijo de Paco también. Entusiasma mucho a los jóvenes. Y le dice a Juan, le presentamos, este es Juan Vinuesa, el que hace de Franco, y dice, joder, tío, me has molado mazo. Sobre todo esta crítica que haces poniendo esa voz así en vez de poner esa vocecilla como para ridiculizar al personaje. Y Juan Vinuesa decía, no, es que hablaba así, de verdad. Y otro, no jodas. Como diciendo, me gozo en un pozo. O sea, hay mucho desconocimiento y mucha sorpresa de lo que sucedió aquí. Y, ¿sabes? Es muy emocionante cuando vas a un sitio y nombras... Yo soy de Madrid, claro, y entonces se me nota, ¿no? Él es de Barcelona, él es de Madrid. Y entonces cuando estás hablando en el público y estás diciendo que han bombardeado la Gran Vía, te afecta. Tengas 12 o 80 años, da igual. Cuando han reventado la Puerta del Sol y los cadáveres han saltado y todas las prostitutas de la zona han perdido las piernas y los brazos, y acabas de pasar por ahí, y eso es presente. Y eso, ya te digo, a muchos jóvenes dicen, es que es mi calle donde pasó eso que habéis contado, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Y sabes lo que es muy emocionante también? Cuando habláis del hambre
lo que significa, aparte de la tragedia y del horror y del terror de lo que significa una guerra, cuando habláis de hambre, de verdad. Sí, eso tiene que ver, creo, con la dimensión que hablaba antes de querer dar una importancia significativa a la experiencia humana claro. de la guerra, ¿no? De lo que supuso en los cuerpos, de lo que supuso en la vida diaria, de lo que supuso en la salud, en el ánimo de las personas, ¿no? Y el hambre es un grandísimo tema que se extendió muchísimo más allá de la guerra, y yo creo que la gente que hemos conocido, la generación que hemos conocido la guerra a través de lo que nos contaron nuestros abuelos, era el tema. El tema era el hambre. El hambre es lo que quedó durante décadas, ¿no? Y bueno, sí, hay una parte de la obra en la que se habla de aquello. Yo estaba pensando con esto de la relación de la obra con un público más joven también, en lo que no sé si sabéis, si es que el reparto son 6 actores y actrices, 8, perdón, y un coro de chavales de ¿cuántos? Sí, lo hemos comentado ahora. Lo hemos comentado. El coro de, Sí, te lo pregunté, pero no me lo contesté. Me contestaste Pero lo he el contado bombardeo hace un en momento. Alicante. Claro. Yo estoy en un acto paralelo. Estoy aquí, pero estoy como viviendo otra presentación. Y después, yo tengo la sensación siempre con los escolares que es una inversión. Es decir, es muy difícil, en cualquier foro es muy difícil que la gente se ponga a preguntar como loco. Vosotros os vais lanzando y sí, pero hay un miedo del escolar a meter la pata o a decir algo impropio, o a que el profesor le oiga preguntar una tontería y eso hace. Pero a mí eso no me preocupa. Yo creo que el coloquio no es lo más importante de la función, sino el espectáculo. Yo recuerdo con 18 años haber visto el teatro du Soleil de Ariane Mousquin y decidirme a hacer teatro, ¿no? Creo que eso es una cosa que si ha calado, calará y ya veremos qué sucede, ¿no? Es la cultura, en definitiva, es eso, ¿no? Una inversión. Bueno, de las pocas cosas que podemos hacer para combatir el ruido de las mentiras, de los relatos interesados, de todo esto que llega por las redes, en fórmulas rápidas, en fakes y demás, ¿no? Yo tengo muchas dudas en esto que se ha venido a llamar la batalla cultural, que en realidad lo sistematiza Gramsci desde la izquierda, pero que ahora la derecha está muy a tope con ello, ¿no? Habla mucho de ello Milei y tal, ¿no? La idea de la batalla cultural, que también Podemos en su momento se apuntó fuerte al rollo de la batalla cultural. Tengo muchas dudas acerca de la efectividad de eso, porque creo que algo nos tiene que diferenciar. Creo que ser de izquierdas no es lo contrario que ser de derechas. Creo que tiene que ser otra cosa. Entonces, entrar en una batalla cultural en la cual combatimos igual por los mismos medios y se trata de combatir el ruido con ruido y el zasca con zasca, y esta lógica futbolera en la que se ha convertido el periodismo, la comunicación y la degradación de la política, creo que hay que combatirla desde otro lugar honesto y que a lo mejor dura 4 horas y que a lo mejor tiene que ver con cosas que pasan en los colegios y cosas que... Porque si no hay tanto ruido que para esta generación es muy difícil vivir. Pensemos que es una generación que desde que nació ha estado escuchando barbaridades. Ha estado escuchando que el mundo antes era mejor y que había dinero y que eso ya no volverá, que todos crecimos en un momento y que ellos son la primera generación que vivirá peor que sus padres, que les hemos enviado un discurso nostálgico que les ha hecho caer en un nihilismo, en muchos casos, que ahora estamos recogiendo, creo, muchas veces el fruto de lo que nosotros mismos hemos sembrado. Entonces, creo que cosas como esta, no solo el teatro, sino la labor que se hace en los institutos en general, donde creo que hay héroes. Creo que hay profesores que son héroes en las aulas, entrando allí cada día a intentar combatir contra todo ese ruido que al final... Hay una filósofa española que es muy buena, que se llama Clara Serra, que es profesora de filosofía en secundaria y demás. Ella hizo una cosa que a mí me encanta, que es, en ocasiones, la educación pública sirve para salvar a los niños de sus familias. Y es una frase que al principio es como muy dura,
pero que si la piensas tiene una potencia tremenda, porque es de alguna manera el único o de los pocos lugares donde podemos educar en un sentido crítico que me permita pensar a mí mismo de manera autónoma, más allá de mis amigos, más allá de mis padres, más allá de opiniones heredadas y demás. Aunque sea para acabar pensando que ahí tengo que votar a Vox, da igual. Pero creo que en ese sentido, caer en las estrategias aceleradas, locas de la comunicación, de las redes, de la derecha, no nos hace ningún bien. Entonces, quizá la revolución que hay que hacer es una revolución sosegada y paciente, sobre todo, entendiendo que el tiempo de la historia no es el tiempo individual, que yo tengo prisa porque esto pase pasado mañana, pero que el tiempo histórico tiene otro pulso. No sé si hay una me cosa explico bien. curiosa con respecto a esto que dices. Vamos a ver si la puedo conectar, y tiene que ver con los jóvenes. Cuando llega el momento de presentar a José Antonio Primo de Rivera, si alguno lo habéis visto, y si no, cuando lo veáis, es un spoiler, pero está bien, ¿no? Cuando llega el momento de presentar a José Antonio Primo de Rivera, yo lo que intentaba era presentar el discurso que se hizo en el 33 de presentación de la Falange en el Teatro de la Comedia de Madrid. Además, es algo que me parecía muy interesante porque es uno de los teatros más bonitos de Madrid, el Teatro de la Comedia. Y se hizo un acto, el primer acto falangista de presentación de Falange. Todo esto es donde yo, es uno de los puntos que os decía del auge de la ultraderecha. De nuevo, habéis visto las imágenes de la gente cantando el Cara al Sol en las calles de Madrid, con esta especie de capuchas y tal, ¿no? Entonces digo, no puedo hacer una crítica negativa de la presentación, sino de tal y como fue. Y si José Antonio tuvo seguidores es porque tenía carisma, porque era guapo, porque el Cara al Sol no es feo, es bonito, porque le sentaba bien la camisa azul. Todos estos elementos son atractivos y yo no puedo mostrarlo como no atractivo. Si quiero poner en puesta, ser fiel a la realidad. Ahora, lo voy a poner así: cuanto mejor cante el Cara al Sol, cuanto más guapo sea José Antonio, mejor. Lo interpreta una actriz extraordinaria, Cristina Arias, que además es una belleza. Lo único que quiero es que mientras se canta el Cara al Sol lo mejor posible y vaya lo mejor vestida, que escuchéis lo que dice, el discurso. Y es suficiente. Después apúntate a Falange si quieres, o no, porque lo que dice es muy contundente y se autodefine, como decíamos antes, ¿no? Se autodefine claramente. El discurso, no sé si lo conocéis, pero es cuando habla de por qué hay que utilizar la amabilidad sin los puños y las pistolas. Y es bonito el discurso encima, es poético, incluso místico. Es muy interesante, porque entiendes el poder de seducción de alguien que simboliza un movimiento y al mismo tiempo lo que está diciendo. Lo que está diciendo, si piensas y tienes dos dedos de frente, ya es cuestión tuya, elige tú. Es como votar a Milei o no votarlo, ¿no? No sé. Con la diferencia de que Milei guapo y poético no es. Bueno, para mucha gente lo es. Uf. No sé si alguien más quiere... Sí, por ahí. Sí, oye, bueno, sobre todo enhorabuena por el espectáculo. Nosotros ya lo hemos visto. No sé yo muy bien, perdona. Bueno, que sobre todo muchas gracias y enhorabuena. Nosotros ya lo hemos visto el año pasado, el Día de la Constitución en Madrid. O sea, buen día, ¿no?, para verlo. Quería preguntar por el cambio. Has dicho, Andrés, que vienen 8 actores, pero veo 7, ¿no? Una de ellas, una de las que falta, es la señora República, creo, ¿no? Entonces la pregunta es, enlazando un poco con lo que decís, que como es la creación, es una creación, digamos, que asamblearia, donde el señor director hace como de Deus ex machina, ¿no? ¿Cómo se introduce, si la creación fue creada en una asamblea por unos actores, unos guionistas, unos iluminadores,
lo que sea, ¿no? Todo ello, toda esa gente que participa en el espectáculo, cómo se incorporan los nuevos artistas al proyecto, ¿eh? Y cómo suplís la falta de uno de los 8. ¿Las actrices te refieres? Sí. Bueno, no es un proceso asambleario el que he relatado, más o menos. En un proceso asambleario se vota, aquí no. No quiere decir, es un equipo que cada uno tiene su función, pero todos trabajan de una manera transversal. Pero después yo como director, como la propia palabra indica, toma decisiones, como autor escribe y como actor interpreta, y cada uno es, digamos, autónomo pero forma parte de un equipo. Yo creo más en la creación coral, incluso del coro que viene de Grecia, de la Grecia clásica, ¿no? En donde se destaca del coro sencillamente, para ser portavoz, el corifeo. Pero esto sería más largo, es decir, no es asambleario de esa manera. De tal manera que las sustituciones es algo que desde... Hay una película muy buena que sigue manteniendo la esencia de lo que son las compañías teatrales en España, que se llama Cómicos, de Bardem, que es así medio triste, pero que habla muy bien de cómo se hacen una sustitución, por ejemplo. Y entonces una sustitución es algo peligroso porque ya todo el mundo tiene hecha la cosa y hay que volver a ensayar. Pero en este caso ha sido bastante apasionante. Primero porque las actrices son 2. Las actrices que ya no están en el montaje no podían, lo sabíamos de antemano, tenían compromisos laborales y no podían. Es posible que vuelvan en algún momento, ya veremos, según dure la función. Pero se hace un proceso normal de volver a ensayar, en donde la generosidad de todo el resto del equipo tiene tiempo y cobra un dinero, es decir, cada vez que se sustituye es un dolor en el páncreas de la producción, pero se ensaya sencillamente y se incorpora. Yo le intento dar todo el trabajo previo que hemos hecho y es imposible que tenga toda esa información que arrastramos nosotros. Pero hay algo muy bonito también de entrar en un equipo que ya está hecho, porque todo es un engranaje donde como actor, si tienes buena intuición y sabes encajar, hay un montón de cosas que te llegan sin palabras, es decir, sobre la marcha. Y es bonito ver si son buenos actores o actrices, y estas 2 sustitutas lo son, es muy bonito cómo entran en ese engranaje y como en algunos casos hacen mejor el papel que las anteriores y en otros casos peor o diferente. Cada actriz, cada actor es un mundo y aportan su granito de arena. La diferencia con esto es que intentamos, el proceso ayuda a que cada aportación sea muy personal. Es decir, y en muchos casos el personaje que hacía Blanca no es el mismo que el que hace Cristina, es diferente, ¿no? Porque ella lo coge desde otro lado y entonces es de otra provincia incluso, ¿de acuerdo? Y eso sucede en muchos de los casos. Hay una particularidad que me gusta llamar la atención, que es que en la obra, al intentar ir a la esencia de las cosas, yo llevo creyendo desde hace tiempo que el género es secundario, según depende con qué personaje, pero que, por ejemplo, José Antonio lo interpreta a una mujer ya desde que lo hacía Blanca Portillo. Y no porque yo quiera decir que tenía algo femenino José Antonio, que posiblemente lo tenga como lo tenemos todos, sino porque esencialmente me importa la calidad de ese intérprete y a la hora de sustituir a Blanca busqué a alguien que podía dar eso y que lo tuviera potenciado. Cuando veas a Cristina verás que es eso que aporta es muy José Antoniano, esencialmente. Y yo creo que en la elección, cuando un director hace el casting, el inicial, ya tiene, no sé si el 50% de la dirección de actores está hecha, con la elección de qué actor lo va a hacer o qué actriz. Cuando haces una sustitución tienes que afinar ese olfato más, porque no solamente tiene la libertad para a partir de ella o él crear, sino que además tiene que encajar en un equipo que ya está hecho. Entonces hacen falta muy buenos actores y actrices. Y Cristina y Mamen, que son las 2 nuevas, ya no tan nuevas, ya llevan desde septiembre haciendo un montón de funciones, son perfectas.
¿Alguien más quiere decir algo? Estos silencios me encantan. Parecemos el lobo de la colina. 20 minutos en silencio mirándolo. Somos el lobo de la colina. ¿Quién nos señala? ¿Quién nos dice cuando terminamos? Ya nos dicen que ¿Qué ya. está haciendo que cortemos? Dice así. Mira, yo quiero decir una frase con la que termina este libro, que es donde está todo el texto de estas personas y de Juan Mayorga, 1936, que creo que es muy importante. Todavía hoy, en 2024, que fue cuando esto se escribió, hay más de 114.000 desaparecidos, entre asesinados sin identificar en fosas comunes y cuerpos enterrados en cualquier cuneta. Creo que esto es importantísimo que lo recordemos todos aquí y ahora. Sí. Gracias. Gracias.